Todos nos identificamos con este sentimiento o esta emoción que lamentablemente es destructiva. Lo más triste es que es uno de los sentimientos negativos más comunes, ¿verdad? Tú puedes encontrar gente amargada y gente que habla hiriendo, gente que parece que todo el tiempo está molesto o todo el tiempo está con este sentimiento de enojo y de ira, ¿verdad? Yo ya encontré gente por todo lado. Tú lo puedes encontrar mientras viajas, estás en la escuela, en la universidad, en el lugar donde estés, siempre vas a encontrar personas con las cuales no se puede tratar porque parece que llevan un enojo constante allí en su corazón. Bueno, hablamos acerca de este sentimiento que está dentro de nuestra naturaleza. Nosotros ya venimos así. Tú ya viste a los niños, por ejemplo, desde que son pequeños, ellos tienen sus arranques de ira. Algunas veces alimentamos incluso aquellos arranques, de eso vamos a hablar hoy. Mas, si esto es parte de nuestro comportamiento por nuestra naturaleza pecaminosa, nadie puede decir, oh pastor, yo nunca me enojé en la vida o yo nunca tuve ira. Eso es imposible que alguien pueda decir. Lo que sí podemos decir es que hay algunos que aprendieron a controlar este tipo de sentimientos, de dominar este tipo de emociones, y a eso es lo que queremos, eso es lo que queremos hablar hoy aquí a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas hoy son víctimas de gritos, de agresión entre uno y otra persona? Hay mujeres incluso que viven aterrorizadas. Hace algunos días recibí allí un mensaje diciendo, pastor, vivo aterrorizada en casa porque yo tengo un marido, decía, que se irrita por todo y cada vez está más insoportable. Grita, insulta, está irritado por todo. ¿Cuántas guerras allí en los hogares, verdad, en este momento se están viviendo por arranques de ira? ¿Por qué? Porque simplemente tenemos una alteración de la lengua, que habla más de lo que debe, y de nuestro corazón. Como mencionamos al comienzo, estos sentimientos o emociones negativas pueden destruir nuestra salud, nuestras relaciones, nos destruye a nosotros mismos, nos destruye por completo. Muy bien, ¿qué cosa es la ira? Yo encontré allí algún concepto muy interesante para compartir contigo, quiero aquí compartirlo. Dice, la ira es una pasión, algo más fuerte, violenta del alma, que es causada por indignación o enojo. O más bien, aquí empieza a hacer algunas diferencias, es el apetito o es el deseo de venganza, ¿correcto? Es la causa de violencia contra los demás o contra uno mismo. Es una emoción fuerte que puede llevar a una persona hacia el descontrol. Incluso cuando una persona está llena de ira, se enceguece, no tiene lucidez mental y puede actuar de manera impulsiva. Se llegan a desconocerse a sí mismo y hasta se cometen locuras. Claro. Ahora, hay algunos por allí que dicen que la ira es hereditaria. No, esto no es hereditaria. La ira es una respuesta negativa ante alguna situación, alguna circunstancia de la vida. Es algo que aprendemos en la vida, es una respuesta. Lamentablemente a veces lo aprendemos eso en la niñez y a veces los padres tienen parte de responsabilidad. No quiero culpar a ellos, sin embargo, parte de la responsabilidad a veces es alimentada, ese tipo de sentimiento cuando somos niños. Cuando un niño quiere algo, por ejemplo, y el padre le dice no, él empieza a mostrar un arranque de ira, empieza a gritar, empieza a tirar las cosas. Tú ya viste allí un berrinche de un niño queriendo conseguir algo. Entonces el padre, para poder tranquilizarlo, para que él ya no pueda seguir con ese shock que está haciendo, le da aquello que quiere. Entonces cuando crece, él piensa que la vida se soluciona así. Lo que no consigues pidiendo a buenas, consigues gritando, consigues tirando las cosas. Muchas de esas cosas nosotros lo aprendemos allí en la niñez. Ahora, en la Biblia existen dos palabras interesantes en griego para poder definir estas palabras, ira o enojo. Ahora, es interesante estas dos palabras. La primera es la palabra thumos y la segunda la palabra orgé. Te explico cuál es la diferencia entre ambas. Thumos es la explosión de ira. Uno se enciende rápidamente, pero así como se enciende rápidamente, también pasa rápidamente. Tú ya viste esas personas que tienen ira así, de un momento a otro, pero de aquí a 10 minutos, 5 minutos se pasó. Orgé, en cambio, es un sentimiento que perdura.
es aquella que va a fuego lento. Es la leña que arde, pero se mantiene. Ese sentimiento de venganza va destruyendo. Esto dura días, meses, años, y esto puede llevar a un descontrol completo en algún momento. Ahora, cuando la Biblia habla de estos dos tipos de sentimientos destructivos, como la ira y el enojo, también nos dice cuáles son las causas por las cuales nosotros podemos tener eso. Hay algunas de las causas que son internas. Sabes que muchas veces hay una ira interna que el ser humano carga por recuerdos dolorosos del pasado, ¿verdad? Entonces tiene ira consigo mismo, se empieza a atacar, se insulta, y esa es una ira reprimida. Entonces, ¿qué cosa sucede? Cuando tú tienes muchos recuerdos dolorosos del pasado que no has superado, tú estás cargando dentro de ti una ira reprimida. Eso hace que no puedas llevarte bien con todas las personas. ¿Por qué? Porque ante todas las personas presentas una defensa o atacas a las personas. Un corazón herido puede ser que siempre esté reaccionando o atacando a las personas, pero eso no es un justificativo. En cambio, también existen otras que son externas, ¿verdad? Aquellas cosas que en el día a día suceden, y eso nos puede llevar a un arranque de ira. Más, ¿qué dice la Biblia? Mejor, ¿qué dice Jesús sobre eso? Vamos entonces a lo que dice el libro de Mateo capítulo 5, versículo 21 y versículo 22. Préstame atención. Mateo 5, 21 y 22. ¿Estás allí con Biblia? Mira lo que dice el versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Cualquiera que mate será culpable de juicio. Yo os digo, dice Jesús, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Matar es un asesinato. Ahora, la ira o el enojo contra el hermano, a la vista de Dios, es considerado como si fuese un asesinato o como si fuese un homicidio. Dice, cualquiera que se enoje será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto incluso al infierno. ¡Wow! ¡Qué interesante aquí esta declaración que Jesús hace! Es decir, cuando yo voy a la Biblia y a un concepto que Cristo tiene para mí, dice, trata de controlar esto. Porque si tú tienes un arranque de ira, un ataque de ira contra tu prójimo, tú estás matando. Claro, estás matando su sueño, su día. Ya te sucedió que una sola palabra que alguien te dijo en un momento de ira te arruinó por completo. Ahora, esto es considerado delante de los ojos de Dios tan igual como un asesinato. Tú puedes decir, pastor, pero esto no le parece que es exagerado. Quiere decir que es pecado tener ira. A ver, presta atención un momento. Lo que la palabra de Dios enseña es lo siguiente: cuando tú tienes a la ira como un patrón de conducta y ese sentimiento de venganza, que es por falta de perdón, por falta de amargura, que se convierte en odio, ahí es pecado. Pero no está hablando aquí la Biblia de que, bueno, tú nunca en este planeta, mientras tenga la naturaleza pecaminosa, no te vas a enojar o no vas a tener momentos de ira. Claro que no está diciendo eso. Mira, el libro de Efesios capítulo 4, versículo 26, dice así. Mira lo que dice la Biblia, 4:26. Airaos, pero no pequéis. ¿Qué significa? En un momento incómodo vas a tener ira, te vas a enojar mucho, vas a tener este sentimiento o fuerte emoción. Ahora, ¿qué significa airaos, pero no pequéis? El texto no termina allí, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué significa eso? No es pecado en un momento tener enojo o tener ira contra algo. El problema es cuando abrigamos ese sentimiento o cuando no podemos controlar esa emoción negativa. ¿Correcto? Ahí dice, airaos pero no pequéis. No permitas que un problema pase para el día siguiente, que no se oculte el sol y tú sigas abrigando en tu corazón ese sentimiento negativo. ¿Por qué? Porque eso te va a destruir a ti y va también a destruir a la otra persona con quien te has ofendido. Ahora, fíjate que la Biblia ocupa muchos textos bíblicos para hablar acerca de la ira. Muchos textos. Ahora, yo te voy a mostrar con textos bíblicos cuáles son las consecuencias de no saber controlar la ira. Primero tenemos que entender
en que un problema no debe pasar para el día siguiente, debe ser solucionado en el día. No debemos guardar rencor, no debemos guardar sentimientos de venganza ni de ira. Eso nos afecta a nuestro organismo y afecta a nuestras relaciones. Número 2, ¿cuáles son las consecuencias? Mira, Proverbios 14:17 dice que la ira te conduce a hacer locuras. Es por eso el video que mostramos al comienzo, de una persona que está destruyendo todo, un momento de locura, un momento cuando va a reaccionar, va a decir, ¿qué cosa hice? Proverbios 14:17 te lleva a hacer locura. Número 2, me encanta lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Lo digo porque es uno de los textos que yo tengo que repetirlo siempre cada vez que hay una exaltación de mi parte y tengo un descontrol. Mira, Eclesiastés 7:9 dice así: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Sabe lo que está diciendo la Biblia? Cuando tú no puedes controlar tu sentimiento de enojo, tú te estás convirtiendo en un necio. Es decir, la ira te lleva a la necedad. ¿Cuál es otra consecuencia de la ira? La ira te puede conducir a ofensa, incluso puede provocar homicidios, ¿verdad? Pero mira, aquí viene lo más importante. Proverbios 19:19, la Biblia tiene una declaración importantísima. Allí dice, el que se deja arrebatar por la ira llevará el castigo, y si usa las violencias añadirá nuevos males. Presta atención, la ira trae males. Y el primer mal es contra ti. ¿Sabes que hay estudios de cómo la ira afecta a nuestro organismo? Por ejemplo, la ira y el enojo reprimido afecta mentalmente y físicamente. ¿Qué significa? Cuando nosotros tenemos ira, nuestro organismo se prepara para un cambio. ¿Qué tipo de cambio? Aumenta la presión arterial, se aceleran los latidos cardíacos, se produce una cantidad de adrenalina, se dilatan las pupilas, se movilizan otras funciones físicas y si reprimimos la ira y no la expresamos, entonces afecta aún más. Además de traernos daño físico, también nos trae daño mental, es decir, daño psicológico y es más, esto nos puede traer frustración, ansiedad y muchas personas incluso los puede llevar hasta el suicidio. Ahora, presta atención, el exceso de ira produce trastornos, ¿correcto? Trastornos neurovegetativos. Wow, esto daña nuestro organismo. Ahora, el problema es, si esto hace daño contra mí mismo, y es un sentimiento que yo debo eliminar, la pregunta es, ¿cómo lo saco de mi vida? Entonces, la Biblia no solamente nos presenta las causas, sino también nos presenta la solución. Cierto hombre dijo, fuerte no es aquel que vence a su contrincante, sino aquel que tiene dominio cuando tiene ira. Algo parecido a lo que decía Salomón en Proverbios 16:32. ¿Sabes qué dice allí? Mejor es el que se tarda en airar que aquel que conquista una ciudad. Es decir, tú eres más poderoso no por los grandes logros que tengas en la vida, sino por el dominio y el control que tú tengas en tu vida. Entonces, para tener eso, nosotros tenemos que dar algunos pasos especiales. Por ejemplo, primero, tú tienes que reconocer. Tú no tienes que culpar. Tú no puedes decir, yo me enojo porque él me hace enojar. No, querido. Tú decidiste. Esto tiene que ver con una decisión. Porque Dios nos ha dado dominio, ¿correcto? Para controlar ciertos tipos de sentimientos y emociones. Entonces, no justifiques. No justifiques. Y tampoco digas, ese es mi genio, yo soy así, no voy a cambiar. Espera, la Biblia presenta soluciones. Número 1, toma la decisión de dejar la ira. El libro de Salmos 37:8 dice, deja la ira y desecha el enojo. ¿Qué significa eso? Tú decides en tu corazón. Efesios 4:37 dice, apártense de toda amargura, de todo enojo. Deja de molestarte por cosas triviales. Empieza a mirar la vida de manera diferente. Empieza a mantener la calma ante situaciones difíciles. Número 2, cede tu deseo de venganza, de odio, de ira a Dios. Dile, Señor, yo no puedo controlar, mas tú sí puedes. ¿Tienes sentimiento de venganza contra alguien? Deja en las manos de Dios. Número 3, busca sanidad interior.
Porque puede ser que allí en tu corazón esté una herida almacenada que sea como una bomba de tiempo que en cualquier momento va a explotar. Hay heridas mal curadas, hay cosas en tu corazón que necesitan ser curadas y tú lo estás ignorando. Y es momento de buscar ayuda. Practica la mansedumbre. ¿Qué significa eso? La disposición tranquila y equilibrada del espíritu para tener dominio, para poder gobernar aquellos sentimientos. Empieza a controlar tu lengua, empieza a controlar tus pensamientos, empieza a controlar tus emociones. Esto afecta tu salud física, tu salud emocional y también tu salud espiritual. Mas la pregunta es ¿cómo? Ahora, querido, viene la medicina. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23, dice así: el fruto del Espíritu es amor. Y vamos a ver cuáles son las expresiones del amor: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? La quietud del Espíritu. No significa alguien que no reacciona, alguien que es pasivo, no. Aquel que en una tormenta tiene paz interior, tiene tranquilidad. Aquel que cuando tiene mil motivos para airarse, él prefiere mantener la paz. Y sabes que cuando tú tienes un corazón quieto, un corazón sanado de todas las heridas emocionales que en la vida se hicieron por alguna razón, cuando tú tienes un corazón sano, un espíritu tranquilo, cuando tú tienes la mansedumbre, que es el fruto del Espíritu Santo, entonces van a ocurrir situaciones. No te voy a decir que nunca te vas a enojar, es natural. Sin embargo, Dios te va a dar poder para tener dominio, para poder controlar tu lengua, para poder controlar tus emociones fuertes, aquello que ya no puedes controlar con tus propias manos. Dios te va a ayudar, porque Dios coloca en nosotros ese espíritu de paz, de serenidad, de tranquilidad. No es que tú tienes un mal genio y que tú nunca vas a cambiar. Tú puedes cambiar. Tu carácter puede ser transformado. Pregunta a Juan. Un día llegó a Jesús con un carácter impulsivo. Era un hombre que se encendía en ira, en enojo rápidamente. Mas empezó a caminar con Jesús. Y Jesús transformó su carácter. Míralo ahora escribiendo las cartas en el libro de 1, 2 y 3 de Juan. Hijitos míos, amados míos, ¿en qué momento desplazó el amor a la ira? ¿En qué momento salió el enojo de su corazón? En la constancia, en la permanencia, a medida que caminaba al lado de Jesús. Entonces ora, pide a Dios que te dé tranquilidad, dominio propio y permite que el Espíritu Santo empiece a trabajar en tu corazón. Si tú quieres dejar esas emociones negativas en las manos de Dios porque son destructivas, ora conmigo. Allí donde estás, cierra tus ojos. Querido Dios, queremos entregarte nuestro corazón, nuestra vida, nuestras heridas mal sanadas, aquellos impulsos, aquellos arranques de ira, aquellos sentimientos y emociones negativas que destruyen nuestra relación, nuestra vida, nuestra salud. Queremos entregarlo en tus manos y queremos permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, sane nuestras heridas, que nos ayude a ser victoriosos, nos dé el poder para tener dominio sobre todo aquello que en un momento no podemos controlar. Entregamos nuestra vida a Jesús, aceptamos a Cristo para que coloque paz en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme. Te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Y recuerda que la verdad te da libertad, te prepara para la eternidad.
Señor.